El 28 de febrero de 2026, la narrativa de coerción económica sobre América del Norte sufrió una grieta estructural sin precedentes en la historia reciente del comercio bilateral. Lo que ocurrió en los estrados de Washington no fue un comunicado de protesta diplomática, ni un discurso triunfalista de la Cancillería mexicana, ni mucho menos una concesión graciosa de la Casa Blanca. Fue el máximo tribunal del país más poderoso de la Tierra desmantelando, en un fallo histórico e inapelable, la principal arma de presión geopolítica que la administración estadounidense había utilizado para someter a sus socios comerciales. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la conocida Ley EPA por sus siglas en inglés, para imponer aranceles unilaterales contra México, Canadá y China fue inconstitucional. Detengámonos un segundo a procesar la precisión jurídica del término. No se trató de un simple error de procedimiento administrativo. No fue una discrepancia menor en los cálculos tributarios de las aduanas, ni una disputa sobre la magnitud del porcentaje aplicado. Fue una declaración explícita de ilegalidad constitucional. La Corte Suprema le dijo al presidente de los Estados Unidos que sencillamente no tenía la autoridad legal para imponer esos impuestos bajo el pretexto utilizado. En términos concretos y financieros, la resolución implica un revés técnico devastador para el Tesoro estadounidense, la obligación legal de restituir cerca de 194.865 millones de pesos cobrados indebidamente a los importadores durante el ejercicio 2025. En el tablero de la geopolítica real, cuando el árbitro interno de tu propia capital invalida tu jugada de extorsión y te obliga a devolver los recursos confiscados, la credibilidad del garrote comercial colapsa en cuestión de horas. Lo que los medios de comunicación tradicionales analizan como una disputa legal ordinaria entre tribunales y el Ejecutivo es, en términos de inteligencia privada, el desmantelamiento de un mecanismo de coerción basado en vacíos normativos. La arquitectura de este fallo no solo afecta a las aduanas, reconfigura la balanza de poder en toda la cuenca del norte de América. Para ponerlo en perspectiva de inteligencia estratégica, el uso indiscriminado de la ley EPA permitía a la Casa Blanca proyectar una ilusión de omnipotencia comercial. Bastaba una firma ejecutiva al amanecer para alterar cadenas de suministro globales sin rendir cuentas al poder legislativo. Al neutralizar ese instrumento, la Corte Suprema no solo defendió el texto constitucional estadounidense, le restituyó al Congreso de ese país el monopolio de la política arancelaria, retirándole al Ejecutivo la capacidad de actuar como un actor aduanero imprevisto y destructivo. Para comprender la magnitud estratégica de esta fractura, es obligatorio auditar el antecedente inmediato. La Casa Blanca había invocado la ley EPA argumentando que el déficit comercial de Estados Unidos, sumado a los flujos migratorios y al tráfico de drogas sintéticas, constituían una emergencia nacional que facultaba al presidente para actuar de manera unilateral. La premisa era tácticamente simple: eludir el debate en el Congreso e imponer aranceles discrecionales del 25% a cualquier sector productivo que no se alineara instantáneamente a las exigencias políticas de Washington. Sin embargo, los datos de inteligencia comercial confirman un hecho crítico que la retórica política prefirió ignorar. Más del 80% del intercambio de bienes entre México y Estados Unidos opera estrictamente bajo las reglas de origen y las desgravaciones del TEMEC. Esto significa que el tratado renegociado actuó desde el primer día como un blindaje legal estructural que la administración intentó perforar mediante decretos ejecutivos sin sustento constitucional. El TEMEC no es un simple acuerdo de intenciones diplomáticas, es un tratado internacional ratificado por el Senado estadounidense que tiene rango de ley suprema. Cuando la administración pretendió usar la EPA por encima del tratado, creó una colisión normativa inevitable. Los importadores estadounidenses, que eran en realidad los verdaderos afectados al pagar los impuestos en aduanas, abrieron el frente interno que terminó por destruir la estrategia de la Casa Blanca. Al declarar inconstitucional la EPA para la imposición de impuestos al comercio, la Corte Suprema le cerró la puerta a la herramienta preferida del chantaje geopolítico: la capacidad de vincular temas heterogéneos, como la seguridad fronteriza, la migración o las políticas energéticas internas, con represalias aduaneras automáticas. Como señalan las evaluaciones de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos y firmas de análisis financiero como Bloomberg, la era del arancel arbitrario,
porque se me dio la gana, ha quedado técnicamente desactivada en los tribunales. Sin la amenaza del arancel matutino e impredecible, la asimetría en la mesa de negociación no desaparece, pero se reordena drásticamente. México ya no se sienta a negociar bajo la coerción directa de un decreto ejecutivo, sino bajo el amparo de la jurisprudencia del propio sistema judicial estadounidense. La mesa de revisión del TEMEC se convierte así en un espacio de negociación institucional, y no en un escenario de capitulación forzada. La respuesta de la Casa Blanca ante el fallo judicial expuso de inmediato su nivel de vulnerabilidad táctica. En cuestión de horas, el Ejecutivo anunció la imposición de un arancel global del 10% amparado en una herramienta distinta, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta maniobra reactiva no fue una demostración de fuerza, sino una admisión de fragilidad. Buscar apresuradamente un parche legal alternativo en la misma tarde en que un tribunal te derriba tu política comercial demuestra que la estrategia dependía de instrumentos jurídicamente endebles. ¿Y cuánto tiempo duró ese segundo intento de contención? En mayo de 2026, un tribunal federal bloqueó de igual forma los nuevos aranceles sustentados en la sección 122. 2 reveses judiciales consecutivos en menos de 90 días. Esto demuestra un patrón de improvisación normativa donde el Poder Ejecutivo intentó sobrepasar las atribuciones del Congreso mediante atajos legales que no resistieron el menor escrutinio de los jueces federales. El mercado financiero internacional procesó este escenario con precisión milimétrica. Reportes de instituciones como Banco Base y análisis de la Reserva Federal confirmaron la apreciación inmediata del peso mexicano frente al dólar tras la resolución de la Corte. Los algoritmos de alta frecuencia y los fondos de inversión no operan por ideología, operan por certidumbre. Y el fallo judicial devolvió la certidumbre jurídica al mercado cambiario. Los inversionistas internacionales leyeron el evento con claridad. Los peores escenarios de ruptura comercial e histeria arancelaria habían sido neutralizados por los propios contrapesos institucionales de Washington. Un tipo de cambio fortalecido y estable no es únicamente un indicador macroeconómico abstracto, reduce directamente las presiones inflacionarias, estabiliza el costo de las importaciones de insumos industriales y protege la competitividad de la red de suministro integrada en América del Norte. Además, el impacto financiero va mucho más allá del mercado divisorio. La devolución multimillonaria de impuestos a los importadores estadounidenses inyectará liquidez a las empresas que habían absorbido pérdidas para mantener sus precios competitivos. Parte de esa liquidez retornará de forma indirecta a los proveedores y fabricantes mexicanos a través de nuevos pedidos y la restauración de los márgenes operativos golpeados durante 2025. Es momento de establecer el marco de realidad objetiva, sin triunfalismos superficiales ni lecturas propagandísticas. Mi veredicto como analista es que el fallo de la Corte Suprema otorga a México una ventaja estratégica de apalancamiento legal sin precedentes para la revisión del TEMEC, pero no neutraliza los riesgos estructurales de la relación bilateral. Washington aún conserva mecanismos de presión jurídicamente más sólidos y tradicionales, como la sección 232 sobre seguridad nacional aplicada a las industrias del acero y del aluminio. Dicho instrumento cuenta con décadas de jurisprudencia respaldándolo y continuará siendo utilizado como una tarjeta de negociación agresiva en las mesas bilaterales conducidas por la Secretaría de Economía y el Departamento de Comercio. No debemos engañarnos, la Casa Blanca no ha renunciado a su agenda proteccionista ni a su doctrina de presión económica. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que ahora está obligada a operar dentro de los canales legales establecidos y bajo la supervisión directa del Congreso estadounidense. La capacidad de causar daño unilateral instantáneo ha sido severamente acotada por su propio poder judicial. Sin embargo, el costo político y económico de ensayar un instrumento arancelario improvisado cada 3 meses erosiona la credibilidad diplomática de la Casa Blanca. Una amenaza que requiere constantes reajustes legales para no ser tumbada por sus propios jueces termina convirtiéndose en mero ruido estadístico para los mercados globales de capital. Cuando la amenaza pierde credibilidad, el chantaje deja de ser efectivo como herramienta de negociación. En el tablero geopolítico del siglo XXI, el poder real de una superpotencia no se mide por la agresividad de sus discursos en medios o redes sociales, sino por la sostenibilidad legal de sus herramientas de ejecución.
La arquitectura institucional del comercio transfronterizo ha demostrado que los límites del poder ejecutivo son reales cuando chocan directamente contra la seguridad jurídica que demandan los grandes capitales e industrias del propio territorio estadounidense. El fallo de la Corte Suprema ha rediseñado el mapa de riesgos en América del Norte. México entra a la revisión del TEMEC no como una víctima acorralada, sino como un socio indispensable respaldado por el marco normativo internacional y por el propio ordenamiento constitucional de su contraparte. Las reglas del juego han cambiado, y la capacidad de lectura estratégica determinará quién capitaliza este nuevo punto de equilibrio. La interrogante central para la inminente revisión del TEMEC permanece abierta. ¿Logrará la diplomacia mexicana consolidar esta ventaja jurídica en acuerdos de integración permanente, o Washington encontrará la vía para articular un nuevo marco de presión institucional? Desciframos la intención detrás del evento. Esto es Punto de Fractura.